Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión número 5 del taller de formación para la atención de violencia sexual y de género contra niños, niñas y adolescentes que ABESA está dictando a ACEINC. Soy Magdimar León. La sesión de hoy es una sesión que va ya dirigida a hablar sobre el tema de atención, ¿sí? Ya en la primera sesión conmigo trabajamos lo que eran los conceptos básicos, luego con Belkis las modalidades de abuso, con Blanca trabajaron un poco más lo que tiene que ver con la gran ruta de atención, ¿no? La gran ruta general de atención, y aquí vamos a ir un poco más al detalle de esta atención. Lo primero es entender que el abordaje tendría que ser un abordaje que le damos el calificativo de integral. Y por integral estamos haciendo referencia a un abordaje de carácter multidisciplinario e integrado que se refiere no solamente, es decir, que se dirige no solamente a la víctima, ¿sí? O, digamos, a la persona que directamente está recibiendo la violencia, ¿ok? No está centrado única y exclusivamente en esa persona, sino que hay que mirarlo de una manera más amplia e incluir también esta atención dirigida a miembros de su familia y pudiera ser a miembros de la comunidad. Y aquí hay unas premisas básicas que consideramos importantes, ¿no? Y que tenemos que tener todos los profesionales de las diferentes áreas, ¿ok? Primero, entender que la atención integral no se refiere solo al daño, ¿sí? Va más allá del daño. Va más allá del daño físico o del daño psicológico o del daño económico, ¿sí? Dependiendo del tipo de daño que se haya generado, va mucho más allá de centrarme única y exclusivamente en una cosa puntual, ¿ok? Porque además debe ir o debe promover las condiciones para salir de la violencia. No se trata solo, digamos, de reponer del malestar por una agresión física, por unos golpes, sino que es preciso generar las condiciones para que esta situación, o promover, pues, en la medida de nuestras posibilidades, las condiciones para que esta agresión, esta violencia no se repita, ¿ok? Y en esa medida, muy de la mano con eso, está la identificación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades, por supuesto, y para el acompañamiento en la construcción de un proyecto de vida, ¿ok? Entonces, se habla de abordaje integral cuando intervienen varias dimensiones. Fundamentalmente, de las que estaremos hablando es la dimensión social y comunitaria, la dimensión psicológica, los aspectos emocionales, digamos, los aspectos más íntimos de las personas afectadas por esta problemática, la dimensión legal, porque ya hemos señalado que la violencia sexual, la violencia de género, constituye un delito y que como tal este delito debe ser denunciado, y nosotros, los profesionales que estamos desde los servicios, de alguna manera servimos de instituciones auxiliares en el proceso de justicia. Pudiéramos decir que en la atención integral de estos casos deben transcurrir dos procesos paralelos. Un proceso que está vinculado al acceso a la justicia, a que se sancione el delito cometido, que se tomen los correctivos desde el punto de vista de justicia que corresponden según sea el caso, pero por otro lado hay que además, bueno, continuar con todo lo que es poner el límite a la violencia, recuperar la estabilidad emocional y psicológica de las personas afectadas, si estamos hablando de un niño o una niña, contribuir con su desarrollo, que continúe satisfactoriamente con su desarrollo personal. Todas estas cosas, digamos, tienen que ir paralelamente. No podemos decir que nos vamos a concentrar solo en una o en la otra.
lo ideal es que ambas transcurran de manera paralela. Por otro lado está, por supuesto, la dimensión física, ¿no? Porque si bien, me imagino que lo vieron con Belkis, muchos de los delitos no hay lesiones físicas, ¿verdad? No siempre encontramos lesiones físicas, tradicionalmente se piensa que sí, pero en la realidad no ocurre así, las lesiones físicas no siempre están presentes, pero sí hay casos en los que las lesiones físicas están presentes, entonces evidentemente no podemos dejar de lado esos aspectos físicos y biológicos, ¿no? Entonces, de tal manera que la atención integral implica acciones intersectoriales desde un abordaje o una comprensión dinámica de la problemática de la violencia contra las mujeres, pero también de la violencia sexual. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que es importante que puntualicemos. La Agencia de Naciones Unidas que aborda estos problemas de violencia sexual, violencia contra las mujeres o violencia de género, es ONU Mujeres, ¿no? Y esta organización nos hace referencia a cuáles deberían ser los paquetes de servicios esenciales. Yo les voy a mandar por correo el documento de ONU Mujeres completo y cuáles son las recomendaciones de los servicios que deberían existir en todos los países. ¿Ok? Los servicios básicos, los servicios esenciales. Pero aquí estos servicios, les digo como un pequeño resumen. Primero que nada, estos servicios, todos, ya sea de salud, ya sea de atención psicológica, social, de la naturaleza que sea, deben compartir estos principios básicos, que son, primero que nada, un enfoque basado en derecho. ¿Okay? Partimos de que esto es un tema de derechos humanos, que existe el derecho de las personas a vivir una vida libre de violencia y que hay una responsabilidad de los estados en desarrollar acciones que garanticen esta vida libre de violencia, que prevengan la violencia, ¿sí? Y que definitivamente coloquen barreras para que este problema se elimine, se erradique. ¿Okay? Segundo, parten de que es preciso promover la igualdad de género, y para promover la igualdad de género, ¿qué quiere decir la igualdad de género? Que hombres y mujeres tengamos el mismo valor, un poco como lo veíamos en la primera sesión. Y para lograr esto, lo que se requiere es que haya un mayor empoderamiento de las mujeres. ¿Ok? Entonces, también se parte desde esa premisa. Por otro lado, se recomienda que haya una adecuación y sensibilidad tanto a la cultura como a la edad. Y esto cobra particular importancia en el tema de las poblaciones, por ejemplo, indígenas. La cuarta recomendación es lo que tiene que ver con que el enfoque debe estar centrado. Aquí hay una dicotomía, en algunas partes se habla de víctimas, hay quienes prefieren hablar más de sobrevivientes, ¿no? Un poco para no centrarse o no etiquetar a la persona como víctima, ¿ok? Que puede ser como eso, estigmatizante, puede ser que además la persona sienta, bueno, pero ¿cómo que es que ahora lo que me define a mí es ser una víctima, por ejemplo, de violación sexual? Esos son conceptos como muy duros de asumir, ¿no? Y por eso un poco la tendencia ha sido hablar más de sobrevivientes de violencia, ¿ok? Porque además apunta a la superación de la problemática y no a mantenerse en la situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, aquí también estamos centrándonos, digamos, es un enfoque centrado en las personas y centrados en esa sobrevivencia o en esa capacidad de resiliencia que se puede tener para salir de la situación de violencia que se está viviendo. Entonces, ese es el cuarto punto importante. El quinto es pensar en la seguridad,
¿ok? Que todas nuestras acciones, independientemente, vuelvo y repito, del sector de atención en el que estemos trabajando, todas nuestras intervenciones deben estar dirigidas a garantizar la seguridad de las sobrevivientes, ¿no? De las personas afectadas, de que se prevengan nuevos episodios de violencia, de que ejerzamos acciones que vayan en esa dirección, en mantener la seguridad y prevenir hechos de violencia. Y finalmente, bueno, hay un entendido de que estos son delitos y son delitos yo diría hoy en día en la mayoría de los países, al menos en nuestra región, la violencia sexual, la violencia de género, está tipificada como delito en muchas legislaciones. No siempre tienen el mismo trato, pero digamos que ya está visto que son delitos. Y si son delitos, deben ser sancionados. Y en ese sentido, debe haber una rendición de cuenta por parte de los agresores. Entonces, fíjense, tenemos estos principios. Y estos principios son comunes para todos los profesionales, independientemente del área en la que estemos trabajando. Adicionalmente, una organización que se llama DEMUS, que es una organización con mucha trayectoria en Perú, nos habla de unos denominadores éticos y conceptuales que ellas recomiendan tener cuando se brinda esta atención integral, ¿sí? Y estos tres denominadores éticos y conceptuales son, primero, contar con una perspectiva feminista o con un enfoque de género. Es decir, que comprendamos cómo los elementos vinculados al género están interviniendo en las dinámicas de violencia, pero también cómo están interviniendo, por ejemplo, en la dinámica de atención, ¿sí? Realmente no es lo mismo que, por ejemplo, una víctima de violencia sexual sea atendida por un profesional del sexo femenino o del sexo masculino. Y esto no tiene que ver con la capacidad o el profesionalismo de ese profesional o de esa profesional. Tiene que ver con que la víctima se puede sentir más en confianza con una mujer que con un hombre. Más allá de que sepa que ambos son profesionales, en realidad estas barreras o estas afinidades de género superan el tema de la profesión. Porque no somos neutros al género, ¿ok? Entonces hay que tener este elemento en consideración. Y por ejemplo, si tenemos una víctima de violencia sexual, o sea, al menos habría que preguntarle si desea ser atendido por un hombre o por una mujer. Porque este factor, sin lugar a duda, va a intervenir. Esto es para poner un ejemplo, ¿ok? De cómo debemos incorporar este análisis dentro de nuestro trabajo. Luego, tenemos que tener una perspectiva crítica del derecho. Fíjense, esto es súper importante. El derecho positivista lo que nos dice es que para sancionar un delito debemos tener pruebas. Y que estas pruebas deben ser, de preferencia, tangibles, medibles, demostrables. Si hay testigos presenciales de los delitos, mejor que mejor. Pero ¿qué pasa? Realmente en estos delitos de violencia sexual y de violencia de género, lo que ocurren muchas cosas. Ocurre, por ejemplo, que usualmente no hay testigos, ¿ok? Y se suele decir es que es tu palabra contra la mía, ¿ok? Ahora, el problema aquí es que bajo ese concepto, pudiera decir, por ejemplo, que una violación dentro de una relación de pareja, por ejemplo, una relación matrimonial, en donde no hayan evidencia física, no hay manera de demostrar nunca jamás que lo que ella está diciendo es cierto. ¿Me comprenden? Visto desde una perspectiva
positivista del derecho, eso no sería posible, porque no hay evidencia física, porque no hay ningún testigo, porque no hay maneras de demostrar desde ese enfoque que esa violencia ha ocurrido. Pero, ¿qué es lo que decimos cuando hacemos una perspectiva crítica del derecho? Tenemos que decir que las pruebas deben ser revisadas, que el enfoque debe ser analizado y que se deben incorporar otro tipo de pruebas, ¿verdad? Que pueden ser elementos importantes para valorar el delito. Les puedo decir, por ejemplo, que cuando yo empecé a trabajar en ABESA, hace ya, 20 años, no existía la posibilidad de que las víctimas enviaran informes psicológicos. Esto no era considerado. No estaba en la ley, bueno, no existía la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y apenas estaba comenzando la LOPNA. ¿Y qué hicimos nosotras desde la institución? Aun cuando las víctimas no nos estaban solicitando informes psicológicos, comenzamos a entregárselos. Y claro, la ley establece que toda persona tiene el derecho, en caso de proceso penal, tiene el derecho de consignar los elementos de prueba que considere relevantes para el esclarecimiento del caso. Y de ahí empezamos nosotras a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué pasó? Que se convirtió en un elemento probatorio poco a poco, el sistema de justicia fue viendo la importancia y la utilidad de este tipo de elementos de prueba y hoy en día es casi que una práctica bastante regular, es algo que se está haciendo cada vez con más frecuencia. Y luego está la perspectiva psicodinámica. Bueno, ¿a qué hace referencia? A que hay que vincular o hay que incorporar en la atención todo lo que tiene que ver con esas expresiones más íntimas de nuestro ser, no para culpabilizar a las víctimas, ¿sí? No para encasillarlas en una patología, sino más bien como para evaluar potencialidades y para mirar un poco cómo pueden ser esos recursos o cuáles son esos recursos que le pueden permitir salir de la situación de violencia. Entonces, estos tres denominadores éticos y conceptuales también me parece súper importante en la atención integral. Y aquí, un poquitico más preciso, ¿qué implica tener conciencia o enfoque de género en la atención? Un poco haber reflexionado sobre lo que es ser mujer u hombre, sobre nuestra psicología, valores, ideas. O sea, aquí pasa por mirarnos nosotras mismas, nosotros mismos, en nuestro género. ¿Cómo eso me puede haber afectado, a lo mejor a mí en lo particular, dependiendo de, no sé, nivel socioeconómico, otros factores personales? Esto puede ser en mayor o menor medida, pero en todo caso lo que importa es ser conscientes de las diferencias y las desigualdades que se dan por razones de género y las implicaciones que estas traen. ¿Ok? También hacer el ejercicio sobre la violencia que hemos vivido, directa o indirectamente, cómo nos ha afectado, cómo hemos nosotros respondido a estas situaciones de violencia, también son elementos que contribuyen a tener una mayor claridad o tener una mayor conciencia sobre lo que es el género. ¿Okay? A nivel profesional, más específicamente, en lo anterior era como más a nivel general, como persona. Primero, ser consciente del sesgo sexista en la ciencia, la psicología, la medicina, el derecho y el sistema judicial. Esto no lo digo yo, esto lo dice ya muchas instituciones, lo dice Naciones Unidas, o sea, ya cada vez es más claro cómo ha habido un androcentrismo en la construcción del conocimiento. ¿Ok?
Es importante también cuestionar esta supuesta neutralidad u objetividad en la relación profesional con las mujeres y con los hombres, ¿sí? O sea, no es cierto que yo soy psicólogo. O sea, como que si la profesión no atravesara por lo que yo soy. Y en principio soy mujer. Entonces, difícilmente yo puedo mirar la realidad con ojos masculinos, porque es que mi construcción de persona es la construcción que se hace de una mujer. Los mensajes que yo he recibido son los mensajes que recibe una mujer, ¿sí? Y eso no es poca cosa. Los mensajes que reciben los psicólogos por ser hombres son otros mensajes. Y esto no hablando de la profesión, esto hablando de la vida de cada quien. Y la profesión no está divorciada de quiénes somos. Cada quien desarrolla su estilo, su abordaje, su manera de hacer psicología, por ejemplo. Entonces, esta neutralidad, bueno, es como tenerla presente, ¿ok? Que no es tal. Siempre lo que somos interviene. ¿Ok? Tener también esta empatía de género, relación de confianza con la persona que estamos atendiendo. ¿Okay? Luego, no psicologizar, no psiquiatrizar, patologizar o culpabilizar más a las víctimas. Esto es importante, ¿sí? Yo entiendo que los diagnósticos tienen una utilidad, por ejemplo, los diagnósticos psicológicos, psiquiátricos son útiles, pero hay que manejar con mucho cuidado los diagnósticos, ¿ok? Y que esto no se traduzca en un factor que lo que haga es empeorar la condición de la persona afectada, sino que más bien contribuya a mejorar lo que se está abordando, el problema que se está viviendo. Objetivos que nos planteamos, estimular la autonomía, la independencia, el desarrollo personal, actividades, relaciones, en fin. ¿Sí? Ser consciente de que erradicar la violencia exige un cambio personal, pero no es solo personal, porque ya lo vieron en el modelo ecológico, no es un tema solamente individual, es un problema social, es un problema cultural, entonces debe haber cambio a diferentes niveles. Y además, esto es importantísimo, dedicar el tiempo para el autocuidado, para nosotros mismos que estamos definitivamente recibiendo, bueno, mucho dolor, o sea, las historias que escuchamos, las realidades con las que tenemos que acompañar a las víctimas, todo esto también nos afecta a nosotros como profesionales, entonces debemos ser conscientes de la importancia de desarrollar elementos de cuidado, un poco lo que dicen, el cuidado de los que cuidan. Bueno, va en esa dirección. ¿Okay? ¿Con qué cosas hay que tener cuidado? Con caer en mitos y estereotipos, ¿sí? O sea, esto tenemos que prestar como mucha atención. El estereotipo de que te violaron porque estabas sola y quién te mandó a estar allí esa hora. O la idea de que eso te pasó a ti por tal cosa. Hay que tener muchísimo cuidado con caer en ese tipo de situaciones. Hay que tener cuidado con querer dar respuestas rápidas, recetas únicas. No hay recetas únicas, además que hay que partir de que toda salida debe ser construida fundamentalmente por quien está viviendo el proceso. Es decir, no se trata de que nosotros le digamos a la persona paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Como que si eso fuera una receta de cocina, porque así no funciona. Más bien lo que tenemos es que construir, o teniendo, por supuesto, ciertos pasos o ciertas estrategias como referente, construir con la persona cuáles serían las vías más expeditas y reales para que en su caso se pueda salir de la situación. ¿Okay? Entonces esto es importantísimo. Y bueno, no patologizar, no juzgar,
¿ok? Es que eso te pasó a ti por, ¿ok? O ¿qué estabas haciendo tú para que eso ocurriera? O sea, es una pregunta ya un poco capciosa, ¿no? Desalentarse por no poder ayudar, esto es importante, fíjense, puede ocurrir, ¿sí? Bueno, ahora, nosotros como profesionales tenemos que, bueno, sobreponernos a ese desaliento, a esa frustración y mantenernos como firmes en el trabajo que nos corresponde. Luego está creer que sus decisiones son nuestras. O sea, no podemos imponer decisiones, no podemos marcar la pauta, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, ¿sí? Hay que ir acompañando a las víctimas en este proceso. Y si son niños y niñas, por ejemplo, también estos tienen, o sea, el derecho de participar, tienen el derecho de opinar, tienen el derecho a saber, por ejemplo, los resultados de las evaluaciones psicológicas. Tienen derecho a saber el tema penal. Hay que explicarlo en su lenguaje, a su nivel de comprensión, un poco lo que les decía al principio. Hay que tener en cuenta las características de edad, pero hay que decírselo. O sea, vayamos primero con el tema de la atención social. Acá en la atención social, primero hay que entender que la atención social comprende un conjunto de servicios dirigidos a respaldar los derechos, la seguridad y el bienestar de mujeres y niños también, por supuesto, que experimentan violencia. Son servicios importantísimos, ¿sí? Porque además contribuyen a la recuperación, a favorecer el empoderamiento y a evitar que la violencia se repita. Yo diría que los servicios sociales son los que más apoyan en esa promoción posterior de la estabilidad y de el fortalecimiento de los recursos personales. Entonces son muy importantes, pero que muy importantes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos servicios? Son varios. Los primeros son la información en situaciones de crisis, ¿sí? Esto, claro, lo diferencia de las líneas de atención telefónica en el sentido de que se ven los primeros como servicios presenciales, a donde puede acudir bien sea la víctima o bien sea familiares de la víctima, para abordar una situación específica. Entonces aquí es crucial las orientaciones que se le den, la ruta que se le indique seguir. Esto que veían en la sesión anterior con Blanca de cuál es la ruta institucionalmente hablando correcta, nos previene, bueno, nos previene pérdidas de tiempo, nos previene revictimización. Entonces, lo ideal es que contribuyamos a canalizar la ruta más expedita, más corta, más eficiente. Entonces es importantísimo que tengamos claro a dónde tenemos que mandar, qué es lo que debe hacer la otra persona, cómo puedo contribuir yo para que llegues allá lo más pronto posible, ¿ok? A ese lugar o a esos lugares. A veces hay que remitir a diferentes servicios. Los otros son las líneas de atención telefónica, que no necesariamente son líneas de atención psicológica, que hay unas diferencias, ¿no? Aquí estoy hablando de las líneas de atención, digamos, los teléfonos de emergencia, ¿ok? Que son en donde la persona puede hacer esa llamada de auxilio como más rápidamente. Y es como ahí usualmente se brindan una especie de primeros auxilios psicológicos y una contención básica para dar canalización. Aquí, en estos dos primeros servicios, es importantísimo directorios, números de contacto, claridad en las vías de remisión, en cuáles son las que funcionan, para no mandarlos a unos sitios que ni existen y no funcionan y no les van a prestar ayuda, porque eso es terrible, ¿sí? O sea, estos son fundamentales. Luego está el alojamiento. Bueno, esa es una recomendación que aquí no se cumple, porque, bueno, no contamos con instituciones a donde podamos remitir a personas en riesgo, ¿ok? Hace un tiempo existieron, por ejemplo, algunas casas de abrigo, pero ahorita no están funcionando, pero es importante saber que el alojamiento seguro es un servicio social súper importante y recomendado, ¿ok? Asistencia material y económica
Esto se refiere al otorgamiento, por ejemplo, de efectivo, no sé, una persona que necesite, salió de su casa, salió sin dinero, salió urgida por una situación de violencia que se le presentó, necesita dinero para llegar a casa de unos familiares que viven en otra ciudad en donde le puede vivir. Entonces ahí necesita dinero para transporte o dinero para alimentación. Estos serían otros servicios sociales importantes, ¿no? Creación, recuperación y sustitución de documentos de identidad, bueno, clarísimo, ¿no? Todos los servicios de apoyo que se pueden dar en estas situaciones. En el caso de la migración, es clarísima la importancia de este servicio, cómo se saca una cédula, cómo se regulariza la condición de una persona, incluso a veces casos que existen donde ni siquiera hay un documento de base de identidad, es decir, un niño que no está presentado, ¿sí? Un niño que no tiene cédula, o sea, que está indocumentado. Estos son servicios sociales cruciales. Y asistencia de cara al logro de la independencia económica, la recuperación y la autonomía. Esto tiene que ver con, por ejemplo, talleres de capacitación, acompañar en la incorporación a centros laborales, acompañar en el proceso de construcción de un emprendimiento económico, orientación sobre temas financieros. O sea, que en definitiva es lo que pudiera ayudar a una mujer para, por ejemplo, salir de la violencia, o a una mujer que apoye a su niño o a su niña que ha sido víctima de violencia sexual. O sea, aquí definitivamente cómo el tema económico puede estar incidiendo en esos factores de vulnerabilidad, es importante considerarlo para promover esa independencia económica. Luego vamos a pasar a la atención psicológica, pero quisiera abrir un espacio para preguntas, comentarios, antes de entrar a la segunda parte. Bueno, mi pregunta es más como un caso hipotético, ¿no? O sea, tenemos en cuenta que el tema de las capacitaciones, el tema de la información, están a estas víctimas o estas sobrevivientes de violencia de género, ¿no? Pero también me parece muy importante el tema de la información también a evitar este tipo de comportamientos violentos en los hombres, ¿no? Sí, muy buena tu pregunta, Bárbara, efectivamente. Y los servicios sociales efectivamente también tienen que considerar los aspectos educativos y los aspectos de prevención, ¿ok? En el entendido de que hay una construcción social que es la que favorece el ejercicio de la violencia. Entonces, todo lo que se pueda hacer por la vía de campañas comunitarias, incluso hay unas experiencias muy exitosas que se han realizado en las comunidades, tales como grupos de jóvenes que realizan un mural rechazando la violencia, ¿sí? Rechazando la violencia de género, la violencia contra la mujer, los abusos sexuales. Todas estas son iniciativas que es preciso promover para que haya una conciencia desde la colectividad y que el mensaje de rechazo a estas formas de violencia sea cada vez más contundente. Entonces, efectivamente, parte de la labor de los servicios sociales, ya enfocado en las estrategias comunitarias, tiene que estar dirigido al tema de la prevención, ¿ok? Luego están los, servicios ya no de prevención, sino más de atención a hombres agresores. En Venezuela yo no conozco ninguna experiencia que se haya dado para grupos de trabajo con hombres agresores, pero sí sé que en otros países, por ejemplo en México o en España, un poco la metodología que se sigue son grupos, actividades grupales, un abordaje, digamos, psicoterapéutico grupal, en donde se hacen dinámicas con hombres agresores para reflexionar, para analizar y para revertir evidentemente todos esos valores o todas esas ideas que legitiman la violencia contra las mujeres.
Hay una indicación muy importante, importantísima, que no se recomienda que una misma organización, al menos no en una misma sede, en un mismo espacio físico me refiero, haga paralelamente atención a agresores y a víctimas. En realidad, esos servicios deben existir. Mi recomendación es que si una misma organización quiere desarrollar trabajo con agresores, que lo haga en un espacio distinto, ¿ok? Porque, bueno, porque se generan una cantidad, incluso por motivos de seguridad. Ok, fíjate, me parece muy interesante en realidad todo lo que han dicho, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención de la perspectiva crítica del derecho, ¿no? Siendo sincero, bueno, he hecho mi trabajo en algunos casos con esta violencia, he atendido, bueno, en realidad ya una buena cantidad de casos, pero viéndolo así, como la manera, la forma como lo están manejando es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque nos coloca a nosotros como psicólogos una gran responsabilidad de hacer, digamos, justicia, ¿no? De equilibrar la balanza en el sentido de educar, que también una de las palabras que creo importante acá, ¿no? Porque a veces, sin darnos cuenta, también colocamos etiquetas, también suponemos. Fíjate, he tenido un caso donde la muchacha de 14, ya te digo, 14, 15 años, estaba siendo abusada por un familiar de la pareja de su mamá, un muchacho que era mayor que ella, que vivían ahí mismo. Y como es muy típico en estos casos, por eso decía mi comentario hace rato, la mamá le decía que no, inclusive la mamá terminó diciendo en francés, tú lo que eres una puta, no hay ningún menor ahí, ¿verdad? Tú lo que eres una regalada, esa es mentira, ¿qué tal? Entonces cuando ella, evidentemente eso lo colocó ella en una posición de no digo más nada, pasaron los años, ¿ok? Y hasta ahora, ya luego de pasar casi que como 8 años, es cuando ella es capaz de hablar de la situación porque prácticamente quedó ahí, ¿ok? Luego de la posición cerrada de la mamá, ¿ok? Quería como que destacar, precisamente resumiendo, eso de la conciencia de nosotros como psicólogos, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad. Y eso implica también para nosotros, por lo menos yo lo estoy viendo así como persona, el hecho de no solamente el conocimiento, ¿no? Sino la conciencia, estudiando cada caso, como tú decías, es el ir más allá. Me gustó mucho eso cuando decías el ir más allá, o sea, el profundizar, el saber en definitiva que estamos frente a una persona y saber que muchas veces, a pesar de todos los movimientos feministas y todo, es una realidad que se sigue dando. Nosotros vamos a ciertos sectores, a ciertos barrios donde tú ves que la violencia es tan marcada, donde tú ves que incluso la misma madre termina justificando, bueno, te golpeó porque tú eres tal, te golpeó. Entonces creo que la parte preventiva, ¿no? La parte de la conciencia, la parte preventiva es sumamente importante en este proceso. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y ahorita vamos a entrar un poco más en el rol desde la atención psicológica, un poco lo que nos toca. Perfecto. Entonces, pasemos ahora a lo que sería la atención psicológica. Fíjense, aquí también tenemos como dos grandes vertientes o dos grandes objetivos. Primero es el trabajo psicoterapéutico y clínico propiamente dicho, ¿sí? Y el otro es lo que tiene que ver con nuestro papel dentro del abordaje legal o del acompañamiento en el proceso legal o abordaje psicojurídico, como quiera que lo quieran llamar, ¿ok? Pero tenemos estas dos vertientes, o sea, la salud mental de la persona que estamos atendiendo y su grupo familiar y el apoyo que desde nuestra área brindamos al sistema de justicia, ¿ok? Y hay que entender que es un apoyo, ¿sí? Nosotros no somos los que vamos a demostrar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Nosotros que vamos a dar elementos que le permitan a un tribunal tomar decisiones. Ojo con eso. Y un poco también. Entonces, primero, hay unos procesos psicoterapéuticos que son típicos en estos casos y sobre los cuales debemos hacer intervención. Claro, los profesionales de la psicología sabemos que hay diferentes enfoques psicoterapéuticos. Es decir,
Hay quien puede tener un enfoque más gestáltico o más psicodinámico o más conductual o más cognitivo. Acá no se trata de decirles cuál es el enfoque psicoterapéutico que deben seguir, pero sí más bien cómo indicar cuáles son las temáticas que efectivamente sí vamos a enfrentar, ¿no? Lo primero es lo que tiene que ver con la elaboración cognitiva y emocional de la violencia. ¿A qué hago referencia con esto? Hago referencia a hablar del proceso. Darle algún sentido a lo que acabo de vivir. Y un sentido que me ayude. ¿Sí? Cómo yo significo o resignifico esta experiencia, desde qué lugar lo puedo hacer, y obviamente dentro del trabajo psicoterapéutico, lo ideal es que esto sea resignificado desde un lugar menos culpabilizador, o no, más bien no culpabilizador, ¿sí? Y no desvalorizante. Entonces, o sea, aquí hay que canalizar el proceso psicoterapéutico hacia una elaboración cognitiva y emocional favorable para la víctima, que no significa negar la violencia, no significa olvídate que eso ya no va a pasar, no significa no continúes en el proceso legal, significa buscar una manera que yo pueda vivir con eso, ¿ok? Y que incluso de esta experiencia yo pueda salir hasta más fortalecida. ¿Okay? Evidentemente el otro proceso que es bastante frecuente es lo que tiene que ver con la culpa y la vergüenza. Bueno, porque socialmente se culpabiliza a las víctimas, dependiendo de cómo se dio, por supuesto, la situación de violencia, cómo se generó la situación, cómo se ha dado la dinámica, se pueden generar este tipo de situaciones. Esto es bastante frecuente, por ejemplo, en los casos de abuso sexual en mujeres, pero en niños. Voy a colocar en este caso un ejemplo de un abuso sexual en niños, en donde los agresores más bien le señalan al niño o a la niña de que esto está pasando por su culpa, de que eso ha ocurrido porque es él o ella quien está incitando a la persona agresora. Estigmatización, tristeza y baja autoestima. Bueno, ese es otro elemento, obviamente. En los casos en los que, sobre todo, el tema ha sido difundido socialmente y se pueda estar dando una difamación pública de la situación de violencia vivida. Esto es terrible. La reexperimentación emocional y la evitación cognitiva, bueno, un poco lo que vemos en los trastornos de estrés postraumáticos, ¿sí? La reviviscencia de la situación traumática, y evidentemente, bueno, la evitación cognitiva y a veces física de situaciones. Luego está lo que tiene que ver con ansiedad, miedo, conductas de evitación, bueno, un poco en la misma línea de lo que acabo de mencionar. La desconfianza en relaciones afectivas e interpersonales. Esto es muy frecuente cuando tenemos situaciones en donde las víctimas son niños y niñas, y cuando esta violencia es ejercida por personas cercanas a su entorno, que son básicamente quienes deberían protegerlo. Y finalmente, por supuesto, en el caso en que estén presentes la violencia sexual, las posibles alteraciones en el área sexual que se pudieran estar presentando. No siempre se presentan, nada de esto es una regla, ¿verdad? Hay unas cosas que están más presentes, otras no están tan presentes, pero bueno, son posibilidades y son aspectos que, aun cuando no aparezcan, yo recomendaría explorarlos. ¿Okay? En el caso de las mujeres, aquí una recomendación general
es que puede utilizarse, o da buenos resultados, utilizar un enfoque basado en el tema de la resiliencia. Porque, bueno, volviendo un poco a no centrarnos en el tema de víctima, sino en ser sobreviviente, aquí cuando hablamos desde el concepto de resiliencia, lo que estamos es apuntando al fortalecimiento, ¿sí? A la recuperación, a entender que la violencia también puede ser superable, no quedarnos en una visión de que la lesión, el impacto psicológico va a ser permanente y catastrófico para toda la vida, ¿no? Más bien centrarnos en un enfoque de fortalecimiento, por ejemplo, de la confianza y capacidad de relacionarse, fortalecimiento de la autoestima, de cuidarse, de respetarse, de capacidades comunicativas, del humor y emociones positivas, en fin, de los diferentes aspectos que le pudieran a ella contribuir a fortalecer su personalidad, a ir desarrollando planes, actividades, metas, no quedarnos centrados única y exclusivamente en hablar del dolor o del sufrimiento. Y aquí hay que ver la cosa, como les decía al principio, la atención a lo mejor no se centra solo en la víctima, sino que hay que ver también cómo esto está impactando a quienes están cerca. Y uno de los principales afectados que están cerca son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto hay que hacérselo saber a la mamá. Y es interesante porque podemos encontrar diferentes discursos de las madres ante la intervención con sus hijos. La verdad es que algunas madres no lo ven necesario. Piensan que no se van a acordar, que eso no les va a afectar, que todo está bajo control. Y sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces, hay que mirar qué está pasando con los niños y las niñas, porque muy probablemente, insisto, están siendo afectados. Otras madres, más bien lo que tienen es miedo a lo que pueda suceder si se trabaja con los hijos y con las hijas. Es decir, a lo mejor que, bueno, es que si ven que mis hijos están mal, me los van a quitar. Se va a poner en cuestionamiento mi rol materno. Tengo miedo de que digan otras cosas, de que se me cuestione, en fin. Aquí este puede ser un factor que también puede estar obstaculizando la apertura de esta mamá a que sean atendidos los niños y las niñas. Hay otras madres que, todo lo contrario, más bien casi que sí, atiéndalo usted y cúrelo. O sea, está en sus manos, yo no me siento capacitada, que también es un rollo, porque, bueno, sabemos que eso no está en nuestras manos, si bien la atención psicoterapéutica es una herramienta valiosa, bueno, no sustituye el rol materno ni el rol paterno, ¿no? Entonces esto también representa una dificultad, y luego hay otras madres que efectivamente sí colaboran. ¿Y qué puede estar pasando con los niños y las niñas? Varias cosas. Una cosa que puede pasar y que es bastante frecuente es que vean esa violencia como normal, que ya se acostumbraron que en casa eso es así, que todo el mundo es a gritos, que las cosas se entienden es a través de la violencia, y que ya tengan este comportamiento naturalizado. Es fatal. Lo otro puede ser que haya una negación de la violencia como mecanismo de defensa. No, en mi casa no pasa nada, todo está bien, bueno, sí como que escuché algo, pero eso como que no fue mayor cosa. Es decir, o sea, que los niños y las niñas estén negando esa situación terrible que está ocurriendo. Otra posibilidad es que se sientan responsables de la violencia, que ante ese conflicto que está pasando, eso tiene que ver conmigo. Otra posibilidad es que el niño o la niña esté triangulado, dividido entre sus progenitores. Es decir, sé que está pasando esto,
es terrible lo que está pasando y estoy entre la espada y la pared. Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, no sé qué hacer. Estoy dividido entre esta situación tan terrible que está ocurriendo. En algunos casos, los niños se identifican o se ponen del lado del padre. Eso tiene sus implicaciones. O sea, me estoy colocando del lado de la persona agresora, porque me estoy identificando con esta persona agresora, porque me solidarizo, o si lo hago del lado de la madre, porque me estoy solidarizando con la madre, cuál es mi vinculación con ella, por qué me estoy identificando desde este lugar, qué es lo que estoy percibiendo, ¿sí? O sea, todas estas son factores que también están súper presentes en esta dinámica, ¿no? Esto cuando son víctimas indirectas. Cuando son víctimas directas, los niños y las niñas volvemos a los mismos puntos anteriores, ¿sí? O sea, estas mismas, digamos, problemáticas pueden presentarse con población infantil, cuando ellos están siendo víctimas directas, ¿ok? Otro punto importante que tiene que ver con ese segundo rol desde la atención psicológica es lo que tiene que ver con la evaluación e informe psicológico para fines legales. En algunos casos, como les decía, la propia víctima tiene el derecho de solicitar al profesional de la psicología su informe para consignarlo ante las instancias del sistema de justicia. En otros casos, son estas instancias quienes lo solicitan. Es decir, mandan una comunicación, a veces puede ser previa a remitir a la persona al servicio, o puede ser posterior. Por ejemplo, que una persona cuando coloca la denuncia dice, bueno, es que a mí me pasó tal y tal cosa, y sí, ya yo fui a un psicólogo y me atendieron en ACEIN, y bueno, me fue de tal manera. Entonces, si el órgano receptor de denuncia o el Ministerio Público tiene esa información, perfectamente, puede solicitarle al profesional de la psicología que emita un informe de lo explorado, de lo abordado. Acá, estos son los puntos como a los que tendríamos que dar respuesta en un informe psicológico para fines legales. ¿Qué le interesa saber a los abogados y a las abogadas? O sea, ¿tiene compromiso del juicio de realidad o les interesaría saber cuestiones vinculadas a si su discurso es válido, ¿sí? O si es un discurso manipulado? Sobre todo en el caso de niños y niñas, esto es un factor importante. O sea, si es un discurso que pudo haber sido manipulado por terceros, si eso que está diciendo el niño o la niña lo dice porque lo dice, o lo dice porque alguien lo entrenó, ¿ok? O en el caso de personas adultas, la pregunta es si hay, digamos, si está psicótico, o si hay por ejemplo, un trastorno psicopático disocial de personalidad que explique que lo que está diciendo es falseado. De manera que, entonces esa es la primera cosa a lo que hay que responder. ¿Hay compromiso del juicio de realidad? ¿Sí? ¿No? ¿Hay un trastorno de personalidad? ¿Existe un trastorno de personalidad de base? ¿O no existe? Todos tenemos rasgos de personalidad, ¿verdad? Pero no todos calificamos como trastorno. Luego de explicar si hay algún trastorno de personalidad, la pregunta sería si hay algún otro trastorno mental vinculado a la violencia. O sea, ¿hay algún episodio agudo en este momento? A veces sí, a veces no. En las situaciones de abuso sexual prolongado meses, prolongado años, muy probablemente no tengamos ningún trastorno agudo.
muy probablemente, sino que tengamos a lo mejor implicaciones más vinculadas a la personalidad. Entonces, a lo mejor no tenemos un trastorno, tenemos algunos elementos allí interesantes más de base. Pero la tercera pregunta es explicar si hay alguna conexión entre ese trastorno, si es que hay trastorno, o entre esos elementos que identificamos y la violencia referida. ¿Qué conexión hay? ¿Qué conexión hay ahí entre los elementos que hemos explorado y la violencia, que siempre para nosotros será referida? Porque es que nunca la vimos. O sea, nosotros siempre tenemos que decir, la persona refiere, la persona describe, la persona señala, la persona explica, expone, ¿sí? Porque siempre para nosotros es referencial, ¿ok? Entonces establecemos una suerte de conexión. Bueno, ¿qué tiene que ver toda esta sintomatología? Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué tiene que ver el trastorno de estrés postraumático con lo que ella me está diciendo de la violación sexual? Eso es lo que nosotros tenemos que explicar. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Y luego, evidentemente, la conexión entre esa violencia y ese trastorno con la persona agresora. Esto es decir, rápidamente, para después pasar al tema de preguntas, que me imagino que tenemos preguntas acá sobre el tema de lo psicológico. En el tema de los objetivos en la atención en salud, bueno, es crucial que los profesionales de la salud hagan detección activa de las situaciones de violencia. En muchos casos, por ejemplo, en la atención ginecostétrica, van las mujeres y es un momento propicio para hacer detección de situaciones de violencia. O en la atención pediátrica. O sea, que los médicos y las médicas tengan conciencia de que eso es parte también de su labor es súper importante. ¿Ok? Además de la identificación de la violencia, por supuesto, tienen que hacer atención directa del estado de salud y atención específica de las lesiones y los cuidados médicos urgentes. Deben saber que ante situaciones de violencia sexual existen kits para prevención de infecciones de transmisión sexual y prevención del embarazo, que deben ser aplicados en un periodo no mayor a las 72 horas siguientes de haber ocurrido la violencia sexual. Entonces, efectivamente, que además de brindarle, no sé, si hubo fractura, atender fractura, si hubo desgarramiento, atender desgarramiento, o sea, de atender las lesiones que se hayan presentado ante el episodio de violencia, hay que activar estos protocolos de atención, de prevención ante estas situaciones de violencia sexual. Y si el profesional de la salud no los tiene en su propia organización, lo que debería ocurrir es que estemos informados todos de cuáles son los servicios de salud que sí lo prestan. ¿Sí? Es importante que los proveedores de salud también hagan un examen y atención de las agresiones sexuales, como desde el punto de vista, bueno, de la documentación médico-jurídica. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia permite que los profesionales de salud de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, emitan informes médicos vinculados a los hechos de violencia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque entre que ocurre la violencia y la persona llega a medicatura forense, bueno, pueden pasar mucho tiempo y las lesiones pueden haberse borrado. Pero además porque si un proveedor de salud atiende a una persona solo desde el punto de vista de salud y no hace registro de las lesiones encontradas, lo que está es borrando evidencia. Es importante que los profesionales de salud también se entrenen en cómo realizar esa documentación médico-jurídica para que puedan hacer estos informes que contribuyan al sistema de justicia. Para finalizar los objetivos de la atención legal, aquí efectivamente, bueno, sí se trata de informar a las personas sobre sus derechos,
informar sobre medidas de seguridad y protección, informar sobre el proceso legal, acompañar en la denuncia y todo el proceso de acceso a la justicia, que ya vieron con la ruta que es una cosa bastante larga, con bastante tiempo, y por supuesto apoyar en todo lo que tiene que ver con la documentación médico-jurídica y psicológica jurídica, toda la documentación requerida. Y creo que hasta aquí teníamos las láminas, para ahora sí darnos la posibilidad de los minutos que nos quedan de hacer preguntas y comentarios.